Mi nombre es Miguel Antonio Mendoza Barrios, soy docente de matemáticas y en el día de hoy vamos a estar trabajando en matemáticas de exacto lo que son ecuaciones, unos ejercicios de ecuaciones. Empecemos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos plantea un ejercicio, nos dice que una ecuación, que planteemos una ecuación para cada situación y a la vez justifiquemos cada respuesta. Bueno, primero que todo nos dice, si un número se le adiciona a 13, el resultado es 25. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, para este caso, decimos sea X el número al que nos están refiriendo. ¿Qué pasará con ese número? Sea X el número al cual nos están refiriendo. Nos dicen que ese número nosotros si le sumamos 13, le adicionamos 13, el resultado va a ser 25. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma, o sea, X sumado con 13 unidades daría como resultado el número 25. Entonces, en este caso, simplemente nos dicen que planteemos la ecuación y justifiquemos la respuesta. La justificación de una respuesta al momento de plantear la ecuación es resolver esa ecuación. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Simplemente aplicamos propiedad aditiva, es decir, cuando nos dicen que apliquemos las propiedades para resolver esta ecuación, lo que nos están pidiendo es lo siguiente, que calculemos cuánto vale X. Entonces, en este caso aplicamos el inverso aditivo de 13, que como está positivo sería menos 13. Ahora, si restamos de esta parte 13 unidades, tenemos que restar del otro lado también 13 unidades para que nos dé como resultado una ecuación equivalente y no se altere la ecuación. Luego de estos, ¿cuánto nos daría 13 menos 13? Es 0. De modo que nos queda que X va a ser igual a 25 menos 13. ¿Y cuánto es 25 menos 13? 25 menos 13 es 2. Por lo tanto, la justificación es la siguiente, que al número al cual se le adiciona 13 y nos da como resultado 25 es 12. Bueno, luego de esto, ahora vamos a ver otro ejercicio. Nos dice, Jorge tiene una cierta cantidad de dulces y regala 8 a sus hermanos. Ahora tiene 7. Nos están preguntando cuántos dulces, en este caso, como nos dicen que planteemos eso en una ecuación, la pregunta sería ¿cuántos dulces tiene Juan? ¿Cuántos dulces tenía Jorge, perdón? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Simplemente determinamos la ecuación, es decir, que vamos a llamar sea X la cantidad de dulces que tenía Jorge inicialmente. Entonces, si Jorge tenía una cantidad de dulces inicialmente y regala 8 a sus hermanos, quiere decir que está restando a la cantidad de dulces que tenía inicialmente. Por lo tanto, la ecuación sería X, que es la cantidad de dulces que tenía, menos lo que regaló, que son 8, daría un total de 7 dulces actualmente. Entonces, ¿qué pasaría? Que a esta ecuación, como ya sabemos, tenemos que aplicar el inverso aditivo. Esta es una ecuación aditiva. ¿Cuándo se sabe que es una ecuación aditiva? Cuando a la variable X se le está sumando o restando un número entero o un número fraccionario, cualquiera de los dos. Bueno, en este caso es una ecuación aditiva. Cuando esté un número multiplicando a la variable, se dice que es una ecuación multiplicativa. Y cuando tenga ambos caracteres, es decir, de que tenga una variable multiplicando a la x y un número sumando o restando, en este caso se dice que la ecuación es aditiva o multiplicativa. Bueno,
Ahora, vamos a aplicar el inverso aditivo de menos 8. Tenemos que x menos 8 más 8. Ahora, ¿por qué más 8? Porque siempre que vamos a aplicar el inverso aditivo de un número, tenemos que sumar esa misma cantidad pero con signo contrario. Es decir, de que si aquí está negativo, acá lo podemos positivo. Y si en caso de acá estuviese positivo, acá lo colocáramos negativo. Bueno, ahora nos dice que eso es igual a 7, pero como aquí sumamos 8 unidades, tenemos que sumar 8 unidades del otro lado también, para que la ecuación no se altere y se mantenga la equivalencia. Bueno, ahora simplemente menos 8 más 8, como son dos números iguales, se nos está refiriendo al mismo número, entonces lo que hacemos es sumar los números, y como son de diferentes signos, eso nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar que el valor de x va a ser igual a 7 más 8, que le da como resultado 15. Entonces, la ecuación sería x menos 8 igual a 7. ¿Y cuánto sería la cantidad de dulces que tenía Jorge inicialmente? Serían 15 dulces. Bueno, vamos a realizar la siguiente pregunta. En este caso nos dicen que si a 13,6 le quito un valor de x, el resultado me va a dar que es 5,6. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nos dicen que sea x la cantidad que le quito a 13,6. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero en este caso? En este caso, pues nombramos la variable simplemente para que sepa a qué nos referimos. Pero aquí nos están diciendo si a 13,6 se le quita x, es decir, si a 13,6 o 13,6, como lo quieran llamar, le restamos una cantidad x, nos va a dar como resultado una cantidad 5,6. 5,6. Bueno, entonces, para resolver este caso, aplicamos el inverso aditivo de 13,6, es decir, va a quedar de la siguiente forma: menos x va a ser 13,6 menos 13,6 menos x va a ser igual ¿a quién? A 5,6 menos 13,6. Ahora, en este caso nos va a quedar que esto es 0, y aquí nos va a quedar menos x va a ser igual ¿a quién? A 5,6 menos 13,6, que eso nos da, como este es mayor, entonces nos va a dar negativo, y el resultado va a ser de que menos x tenga un valor de menos 8. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí se está multiplicando un número, o sea que esta ecuación, aunque uno no ve ese número, es una ecuación aditiva multiplicativa. ¿Por qué es una ecuación aditiva multiplicativa? Porque este menos que está aquí lo que está representando es que esa x la están multiplicando por menos 1. Entonces lo que hacemos en este caso es aplicar el inverso multiplicativo de menos 1. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 1? Dicen que tenemos menos x, su inverso multiplicativo va a ser menos x entre menos 1, perdón. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo de un número es aquel por el cual se multiplica el valor de esta variable, se multiplica o se divide de tal forma que se anule. Es decir, si aquí teníamos menos 1, cancelamos el menos 1 y nos va a dar como resultado nada más x. Entonces,
como tenemos menos x entre menos 1, entonces si dividimos entre menos 1 de un lado, tenemos que dividir del otro lado. Entonces nos va a quedar menos 8 entre menos 1. Ahora, en este caso, pues simplemente, como ya sabemos, menos entre menos, ya esto se cancela, nada más quedaría x. Nos queda que el valor de x va a tomar un valor de menos 8 entre menos 1. Y todos sabemos que menos entre menos, eso les va a dar como resultado más, por la ley de los signos. Recordémosla un poco, cuando se divide o se multiplica por dos números negativos, nos va a dar como resultado un número positivo. Cuando se multiplica por un número bueno, en este caso nos quedaría que, cuando se multiplica por dos números de igual signo, para ser un poco más específico, cuando se multiplican dos números de igual signo, o sea, sean positivos o negativos, nos va a quedar que el resultado de esa multiplicación es positivo. Y cuando se multiplican dos números de diferente signo, entonces el resultado va a ser positivo, negativo en este caso. Es decir, cuando multiplicamos menos por más o más por menos, cualquiera de las dos, eso siempre va a dar negativo. Pero si multiplicamos menos por menos, nos va a quedar que es positivo, y más por más, que también es positivo. Bueno, en este caso dividimos menos entre menos, nos queda que es más, y 8 entre 1 es 8. Entonces esto nos da como resultado el número 8. Luego vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos está diciendo: si duplicara el dinero que poseo, actualmente tendría 78.000. Entonces aplicamos lo mismo. Nos está diciendo que si duplico, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cantidad de dinero X y lo duplico, o sea, dos veces esa cantidad de dinero, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a 78.000. Es decir, que al aplicar el inverso multiplicativo, simplemente dividimos entre 2 ambos y nos va a quedar que 2x entre 2x entre 2 va a ser igual ¿a quién? A 78.000 entre el valor de x. Perdón, entre 2. Me disculpan por un momento. Entre 2. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es 2 entre 2 es 1, y nada más nos va a quedar que eso es x, y que x va a ser igual a 78.000 entre 2. ¿Cuánto es 78.000 entre 2? Son 39.000. Bueno, ahora vamos a resolver estas siguientes ecuaciones aplicando cada uno de los pasos ya definidos anteriormente. Bueno, miremos el caso 1. Nos dice que x más 53 es igual a 76. Si aplicamos propiedad aditiva, el inverso aditivo, nos va a quedar que si aplicamos el inverso aditivo de 53, tendremos que restar de ambos lados 53. Es decir, que nos quedaría x más 53 menos 53 va a ser igual a 76 menos 53. Bueno, 53 menos 53 eso es 0, por lo tanto x va a tomar un valor de ¿cuánto? X va a tomar un pequeño valor
de 76 menos 53. ¿Y cuánto es 76 menos 53? Da un resultado de 23. Bueno, ahora nos dice menos 35,5 más x es igual a 76. Bueno, en este caso simplemente aplicamos el inverso aditivo de 35,5, es decir, sumamos de ambos lados 35,5. Al sumar de ambos lados nos va a quedar que 35,5 menos 35,5 va a ser igual, más x, ahora sí, va a ser igual a 76, pero como sumamos 35,5 también tenemos que sumarlo de este lado, es decir, más 35,5. Bueno, luego, ¿qué vamos a tener? Que 35,5 menos 35,5 es 0, nos va a quedar que el valor de x va a tener va a ser igual a ¿quién? A 36 más 35, 76 más 35,5. Eso nos da un resultado de 110, más bien 111,5. 111,5. Bueno, luego sigamos con otro ejercicio. En este caso tenemos que la variable es m. Simplemente, ¿qué hacemos en estos casos? Pasamos a dividir la variable con la cual se esté multiplicando la igualdad. Es decir, en este caso está multiplicando la m por x por 9. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 29,9 entre 4. Y así sucesivamente se resuelve mucho procedimiento. Es decir, un pequeño ejemplo del D es que el 12 pasaría a dividirlo aplicando la propiedad multiplicativa. Vamos a tener que ¿quién? Que 156 entre 12 es igual a 12x entre 12. Y luego de eso calcularíamos que 156 entre 12 va a tener un valor de 13 unidades. ¿Ok? Vale. Así mismo va a pasar para el resto de los ejercicios. Ahora vamos a hacer otros pequeños ejercicios acá que nos dicen lo siguiente. Ahora, para esto vamos a usar unos pequeños ejemplos. Nos dice, compruebe que la ecuación equivale a la ecuación x más 3x más 12 igual 24. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Simplemente vamos a resolver la ecuación de una forma similar a lo que son las proporciones. Es decir, este 4, al aplicarle una propiedad multiplicativa, tendrías que multiplicar por 4 de ambos lados y nos va a quedar x más 4 por 3 por 4. ¿Y esto va a ser igual a quién? El 4 acá se va a cancelar y esto va a ser igual a 6 por 4, que es 24. Por lo tanto, les va a quedar 3 que multiplica a ese paréntesis. Entonces nos queda 3 por x, 3x, y 4 por 3, 2. Entonces nos va a quedar que eso es 3x más 12 igual 24, lo cual es correcto. Es decir que podemos ver que el primer ejercicio nos dice que comprobamos la ecuación y podemos verificar que sí es correcta. Bueno, para el ejercicio 7, escribe una ecuación que modele la siguiente situación. Entonces, nos dicen, Ricardo abre una cuenta de ahorros con 2.600.000. Durante un año no realiza movimientos y decide cerrar la cuota. Le entrega 2.726.000. ¿Cuál fue la ganancia mensual?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Simplemente mirar cuánto tiempo duró con la empresa o duró con el almacén. Entonces, primero vemos que durante un año no realizaba movimientos y decide cerrar. Lo que quiere decir de que durante un año todas las ganancias van a estar dentro de la empresa. Entonces lo que vamos a hacer es esto, que como es durante un año, entonces, y nos piden cuál fue la ganancia mensual, tenemos que dividir lo que se ganó durante el año entre 12. Es decir, ¿qué fue lo que se ganó durante ese año? La diferencia entre estos dos. Es decir, 2.726.000 menos 2.600.000. Que eso nos daría como resultado 126.000. Entonces, vamos a escribir por aquí, nos dice que la ganancia que fue en todo un año, la ganancia durante todo un año fue de ¿cuánto? Fue de 1.000.000 perdón, 2.726.000. Perdón, 1.000.000, bueno, es la diferencia entre estos dos y sería 2.726.000 menos 2.600.000. Ahora, la diferencia entre esos dos les va a dar 126.000, es decir, 126.000. Ahora, ¿qué pasa? Que nos dicen cuál es la ganancia mensual. Dividimos cada una de esas expresiones entre 12. O sea, esto lo vamos a dividir nosotros entre 12. Y ese va a ser tu ganancia mensual. Por lo tanto, al mirar cuánto es 12 entre 6.000, y podemos ver que 12 entre 6.000 es 50.500. Ese va a ser como resultado, o no, 12.600, perdón, 126.000 es la cosa, entre 12, vamos a dividir, nos quedaría 12 entre 12, 1, y 60 entre 12, 5, entonces nos quedaría 15, que ese resultado va a ser 15.000, es decir, que la división entre esos dos es 15.000. Bueno, ahora nos dice justifique su respuesta. Simplemente, como estamos resolviendo, esa va a ser la justificación de nuestra respuesta. La 8 dice aplicación y se lee. Aplicación. Si el perímetro de un hexágono regular es de 78 centímetros, ¿cuánto mide cada lado? Como nos dicen que un hexágono son 6 lados, por lo tanto, 6 veces esa magnitud va a ser un resultado de 78 centímetros, que es lo que la recorrió. Entonces, como tiene 6 lados, entonces sería 178 centímetros entre 6, y nos va a quedar como resultado que cada lado va a tener un costo, una medida de 78 entre 12. ¿Y cuánto es 78 entre 12? 78 entre 12 da como resultado 50. Vale. Como son 6 lados, perdón, me estaba confundiendo. Entonces, 78 centímetros entre 6. Entonces, esto nos daría como resultado 13. Entonces, aquí nos quedaría que cada lado mide
13 centímetros. Bueno, para los 9 lo hacemos de igual forma que todos los demás ejercicios. Oscar cuenta con 36 videojuegos de deportes y estrategia para jugar Xbox. Si tiene el doble de juegos que estrategias que deportes, si tiene el doble de juegos de estrategia que de deportes, ¿cuántos juegos de estrategia y de deporte tendría Oscar? Justifica tu respuesta. Bueno, primero de todo, nos están diciendo que Oscar cuenta con 36 videojuegos. Entre esos está deporte y estrategia. Ahora, para su Xbox, si tiene el doble de juegos de estrategias que de deportes, entonces lo que nos está diciendo es que el doble de la cantidad de juegos va a ser igual a ¿quién? Que el doble de juegos de estrategias va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de juegos de deporte. Por lo tanto, nos va a quedar que eso es 2 veces X más Y va a ser igual a 36, de modo que nos quedará que es 36 entre 3 más o menos, y nos quedaría que la cantidad, porque nos están preguntando cuántos juegos de estrategias hay, entonces la cantidad de juegos de estrategia como tal serían de estrategias serían 24. Eso, si nosotros hacemos el procedimiento, nos podemos dar cuenta que esto sería de la siguiente forma: sería 2x más y, perdón, 2x más x. Ahora, ¿por qué yo pongo 2x más x? Porque me está diciendo que una es el doble de la otra, por lo tanto, una es el doble de la otra. 2x más x tiene que ser como resultado 36. Luego nos queda que x más 2x da un valor de 3x. Da un valor de 36x. Luego nos queda que 3x va a ser igual a 36x y, perdón, a 36. Y ahora nos queda que al pasar a dividir o aplicar el inverso multiplicativo, nos quedaría que x va a tener un valor de ¿cuánto? De 36 entre 6, que eso va a ser 2. Bueno, hasta aquí concluimos la clase de hoy. Pues cualquier duda, cualquier sugerencia que me quieran hacer, me dejan en un comentario de YouTube. Y no se les olvide suscribir a mi canal y compartirlo. Dios los bendiga.